La vi besándolo en nuestra propia cama. Como si yo no existiera ya. Ella. Mi esposa desde hacía 15 años. Con el hombre que yo consideraba mi mejor amigo. Mi socio en la empresa que habíamos construido juntos desde cero. No grité. No entré. Me quedé en el umbral, observando cómo sus cuerpos se movían con una familiaridad que me heló la sangre. No vales nada sin mí. Me había dicho ella muchas veces. En discusiones que ahora cobraban sentido. Y en ese momento, entendí que para ellos, yo ya era un cadáver andante. Salí de allí sin hacer ruido. Como siempre había hecho en la vida. Madrid no es una ciudad que perdone las escenas públicas, aquí. En el barrio de Salamanca donde vivíamos. Las apariencias lo son todo. El ático con vistas al Retiro. Los coches aparcados en doble fila. Las terrazas llenas de gente que finge no ver nada. Cerré la puerta con cuidado. Bajé en el ascensor y caminé por la Castellana hasta que el aire frío de enero me aclaró la cabeza. No lloré. No entonces. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Ella llegó tarde esa noche. Con excusas sobre una reunión en la oficina. Yo preparé la cena como siempre, un arroz con bogavante. Su favorito. Comimos en silencio. Mirándonos de reojo. ¿Todo bien? Preguntó él al día siguiente por WhatsApp. Como si nada. Respondí con un sí. Perfecto. Mentir se me daba bien, en los negocios. En Madrid. La mentira es el lubricante de las relaciones. Pero dentro. Algo se rompía. No era solo la traición sexual, era la humillación profunda. La sensación de que mi vida entera, la empresa de importación que había levantado con sudor. Los ahorros. El estatus, se desmoronaba porque ellos habían decidido que yo sobraba. Mi padre había muerto 2 años antes. Dejando una herencia substantial, propiedades en Barcelona. Acciones. Un piso en el centro de Madrid. Todo a nombre de la familia. ¿Y ella? Con su inteligencia calculadora. Había empezado a mover fichas. Me enteré por casualidad. Revisando papeles en el despacho. Un testamento modificado. Firmado ante notario mientras yo estaba en un viaje de negocios a China, irónicamente. Negociando con proveedores que ahora él manejaba solo. Ella heredaba la mayor parte. Alegando estabilidad familiar. Yo recibía migajas. Lo suficiente para no protestar. Por tu bien. Diría después. Pero en realidad. Para quitarse de en medio al obstáculo. No confronté enseguida. Observé. Empecé a notar detalles, como él venía más a menudo a casa. Como ella sonreía de una forma que no me dedicaba desde hacía años. Madrid en invierno es gris. Con esa luz baja que alarga las sombras en las aceras de Gran Vía. Yo caminaba horas. Pensando en cómo el silencio me había traído hasta aquí. Siempre callando. Tragando. Convenciendo de que el tiempo arreglaría las cosas. Pero el tiempo solo envenena lo que no se cura. Una noche. Solo en el ático. Abrí una botella de Rioja y me senté en la terraza. El Retiro abajo. Oscuro y quieto. Pensé en suicidarme. Brevemente. Sería fácil, un salto. Y adiós. Pero entonces vi claro, el silencio no salva a nadie. Solo protege a los culpables. Si me mataba, ellos ganarían del todo. Heredarían sin remordimientos. Vivirían en mi casa. Gastarían mi dinero. No. Decidí vivir. Y observar. Esperar el momento. Los meses pasaron en una rutina falsa.
Fingí no saber nada. Seguía yendo a la oficina en Chamartín, firmando papeles que él preparaba. Ella organizaba cenas con amigos comunes, riendo como si todo fuera normal. Yo sonreía. Contaba anécdotas. Pero por dentro catalogaba cada gesto, cada palabra. Aprendí a manipular pequeñas cosas, retrasar pagos a proveedores que él necesitaba, sugerir inversiones dudosas que lo ponían nervioso. Él era inteligente. No un villano de telenovela. Un hombre ambicioso, de familia modesta como yo, que había visto en nuestro matrimonio la oportunidad. No me odiaba, simplemente. Yo era prescindible. Eso lo hacía más peligroso. Porque no actuaría por impulso, sino por cálculo. Una tarde, en un bar de Malasaña, lo vi con otra mujer. No era celos lo que sentí, era oportunidad. Tomé fotos discretas. No para chantaje inmediato, sino para archivar. La venganza no es un estallido, es una construcción lenta. Como las obras eternas de la Sagrada Familia en Barcelona, que visité una vez con ella en mejores tiempos. Empecé a dudar. Por supuesto. Noches en vela, preguntándome si valía la pena. ¿Y si lo dejaba correr? Podía divorciarme, tomar mi parte y empezar de nuevo. A los 45, aún era tiempo. Pero entonces recordaba su mirada esa tarde en la cama, desprecio puro. Y el dolor se convertía en frialdad. El primer paso real fue sutil. Contacté a un abogado discreto, de esos que manejan divorcios de alto standing en Madrid. No para actuar ya, sino para informarme. Descubrí que el testamento podía impugnarse, pero necesitaba pruebas de manipulación. Ella había sido lista, todo legal, sobre el papel. Así que empecé a tejer mi propia red. El segundo año fue el de la químesis absoluta. Vivía con ellos como un fantasma en mi propia casa. El ático de Salamanca olía a su perfume nuevo, a sus cenas tardías cuando yo fingía dormir. Madrid bullía fuera, las terrazas de primavera en la plaza de Olavide, los turistas en sol, el tráfico eterno de la M30. Pero dentro, el aire era denso, cargado de mentiras no dichas. Ella empezó a presionar para vender el piso de Barcelona, el que heredé de mi madre. Necesitamos liquidez para la empresa, decía. Él asentía, con esa sonrisa profesional que usaba en reuniones con inversores chinos, nuestro mercado principal. Yo dilataba, hay que esperar. El mercado inmobiliario está inestable. En realidad, investigaba sus cuentas. Contraté a un detective privado, uno recomendado en círculos discretos de Chamberí. Costoso, pero valía cada euro. Las fotos llegaron, no solo la aventura que vi, sino un patrón. Hoteles en paradores durante mis viajes. Apartamentos alquilados a nombre de la empresa. Y algo más, transferencias sospechosas. Él desviaba fondos pequeños, preparando el terreno para algo mayor. No era tonto, sabía que si yo desaparecía, divorcio o peor, todo sería suyo. Me costaba dormir. Tomaba Lexatin, como tantos madrileños que ocultan su ansiedad tras sonrisas en el metro. Pensaba en mis padres, mi padre, trabajador incansable, muerto de un infarto tras ver cómo la crisis del 2008 nos golpeó. La familia lo es todo, repetía. Qué ironía. Una noche, ella intentó acercarse en la cama. Hace meses que no, susurró. La rechacé con delicadeza, estoy cansado. Su frustración fue palpable. Al día siguiente,
Los oí discutir en voz baja. Él quería acelerar el plan, ella temía que yo sospechara. Decidí contraatacar sutilmente. En una reunión de la Junta, éramos solo nosotros tres. Más un asesor externo. Propuse auditar las cuentas. Por transparencia. Dije. Él palideció ligeramente. Ella intervino, no es necesario. ¿Cariño? Pero el asesor. Un viejo amigo de mi padre. Apoyó la idea. Contratamos una firma externa. Los resultados tardaron semanas. Mientras. Yo observaba su nerviosismo. Él bebía más en las cenas, ella revisaba su móvil constantemente. Madrid en verano es asfixiante. Con ese calor que sube del asfalto. Yo caminaba al amanecer por el Retiro. Planeando. El informe llegó, irregularidades. No graves suficientes para denuncia penal. Pero sí para cuestionar su gestión. En la siguiente reunión. Lo confronté con calma. Hay discrepancias. Él lo negó todo. Culpando a errores administrativos. Ella me miró con odio contenido. Esa noche. Sola con él. Discutieron fuerte. Los oí desde mi despacho. Si no lo controlamos. Lo perderemos todo. Palabras suyas. Empecé a manipular emociones. Le conté a ella. En un momento de falsa intimidad. Que sospechaba de él con otra. Mostré una foto inocua. Editada sutilmente. Sembré duda. Ella. Celosa por naturaleza. Empezó a vigilarlo. El coste era alto. Me sentía sucio. Lejos del hombre que fui. Amigos comunes notaban mi cambio, más delgado. Más callado. ¿Todo bien? Preguntaban en terrazas de la Latina. Sí. Solo trabajo. Dudé mucho. Una vez. Casi lo confesé todo. Pero recordé la humillación. No. Seguir. El punto de no retorno fue cuando intentaron declararme incapacitado. Un médico amigo de ellos sugirió estrés crónico. Para tutelar mis bienes. Lo descubrí por casualidad. En un email mal enviado. Entonces. La frialdad se instaló del todo. El tercer año transformó la duda en certeza. Ya no era el hombre que tragaba, era un observador frío. Como esos madrileños que ven accidentes en la Gran Vía y siguen caminando. El intento de incapacitación fue el catalizador. Intercepté la cita médica. La cancelé con una excusa. Luego. Contraataqué, cambié contraseñas de cuentas bancarias. Transferí fondos a una sociedad nueva que creé en secreto. Legal. Por supuesto. Usando las mismas artimañas que ellos. Ella notó el cambio. Estás raro. Dijo una mañana en la cocina. Mientras el café italiano humeaba. Solo precavido. Respondí. Él. En la oficina. Empezó a cometer errores, propuestas arriesgadas a inversores chinos que rechacé. El detective trajo más, una amante fija de él. En un piso de Moncloa. Y planes para emigrar fondos a Andorra si las cosas se torcían. Decidí explotar la grieta entre ellos. Invité a ella a cenar sola. En un restaurante de Chamberí con vistas íntimas. Echo de menos cuando éramos solo nosotros. Bebimos Ribera del Duero. Le insinué sospechas sobre él. Lágrimas fingidas suyas, dudas reales. Al día siguiente. Los oí pelear. Ella lo acusaba de infidelidad. Él negaba. Pero la semilla crecía. El precio psicológico era brutal.
Soñaba con la cama traicionada. Despertaba sudando. Tomaba más pastillas. Me miraba al espejo, ojos hundidos. Expresión dura. ¿Quién era este hombre? Amigos se alejaban. ¿Estás obsesionado con el trabajo? Sí. Lo estaba. Pero no con el trabajo. El siguiente paso, anonimato. Envié a él fotos de su amante. Desde un email desechable. No acusación directa, solo evidencia. Él enloqueció. Buscó culpables. Acusó a un empleado. Lo despidió. La empresa sufrió. Inversores chinos retrasaron pagos. Yo. Desde atrás. Sugería soluciones que beneficiaban mi nueva estructura. Ella vino a mí. Vulnerable. Creo que me engaña. La consolé. Ironía pura. Entonces, el primer golpe real, presenté el divorcio. Con pruebas de infidelidad. No pedí mucho, solo lo justo. Pero incluí cláusulas sobre la herencia, impugnación por coacción. El escándalo fue contenido. Madrileño, abogados en despachos de Serrano. Mediaciones discretas. Él contraatacó, rumores en círculos empresariales sobre mi inestabilidad. Pero yo tenía más. El detective encontró fraude fiscal, facturas falsas a China. No denuncié aún. Guardé. La tensión era palpable. Madrid en otoño. Hojas en el retiro. Aire limpio. Yo caminaba. Planeando el final. Dudé una última vez, ¿detenerme? Podía ganar el divorcio. Recuperar parte. Pero no. El silencio pasado me había costado todo. Ahora. No más. El divorcio avanzaba lento. Como los trámites en España. Mediaciones en juzgados de Plaza de Castilla. Abogados caros discutiendo bienes gananciales. Ella perdió peso. Nervios. Él bebía. Errores en negociaciones. Yo manipulaba desde sombra, filtré a Hacienda las facturas falsas. Investigación preliminar. Él sospechó de mí. Confrontación en oficina, ¿qué coño haces? Calma, protego lo mío. Amenazó veladamente. Cuidado con lo que sabes. Sonreí. Tenía grabaciones, conversaciones suyas planeando desviaciones. Ella intentó reconciliación falsa. Noche juntos. Por All Times. Mecánico. Vacío. Después. Lágrimas suyas. Lo siento. Mentira. Usé eso, grabé confesión parcial de traición. La empresa al borde, inversores chinos retirándose por rumores fiscales. Propuse venta. Ellos aceptaron. Desesperados. Pero yo compré acciones a través de prestanombres. Control mayoritario mío. Descubrieron tarde. El furioso. Intentó agresión en parking de oficina. Lo esquivé. Llamé policía. Denuncia por amenazas. Ella colapsó, intentó suicidio con pastillas. Hospital La Paz. Visité. Fingí preocupación. Allí. ¿Sola? Confesó todo. Grave. Precio, me odiaba a mí mismo. Espejo mostraba extraño. Humanidad erosionada. Pero seguí. Hacienda actuó, embargo preliminar a él. Perdió todo, reputación. Fondos. Ella. En divorcio. Recibió menos de esperado. Yo recuperé herencia. Empresa. El quinto año fue la caída.
Él. Acorralado. Intentó huir a China. Detenido en Barajas, orden judicial. Juicio, fraude. Evasión. Condena. Ella. Sola. Vendió joyas. Mudó a piso pequeño en Vallecas. Yo. Dueño todo. Ático mío solo. Silencio real ahora. Observé ruina, él en prisión. Ella rota. Satisfacción amarga. Noches preguntándome si valió. Madrid seguía, terrazas llenas. Vida ajena. Intenté normalidad, citas. Viajes. Vacío. Venganza completa. Pero yo deformado. Ellos no monstruos, personas ambiciosas que eligieron mal. Yo elegí peor. Ahora. Años después. Miro el retiro desde terraza. Ellos destruidos, él salió prisión. Trabaja mal. Ella enferma. Yo rico. ¿Solo? ¿Satisfacción? No. El silencio no salvó a nadie. ¿Y la venganza? ¿Te salva? ¿Valió la pena convertirme en esto?